Muy buenas tardes a todos. Primero, pues, agradecer a SBAMA por esta invitación de estar aquí nuevamente. Voy a hablar de manejo integral del suelo que cultivamos con banano. Voy a hacer algún énfasis en los suelos de la región y combinaré con alguna información que también he generado y obtenido de los suelos de Urabá. Entonces vamos directamente a ver la información. Bueno, ¿qué es lo que yo he hecho para generar la siguiente información que ustedes van a ver? He recopilado análisis de suelos de el Magdalena y la Guajira, ¿sí? Entonces aquí tenemos una cifra de 1515 análisis de suelos y lo que he hecho es hacer unos histogramas de frecuencia para visualizar con qué frecuencia encontramos deficiencias, suficiencias o excesos en algún parámetro. Entonces el primero es el pH, ustedes ahí pueden ver la distribución, voy a abreviarlo con aras de aprovechar lo máximo el tiempo. Un pH menor de 5,5 se encuentra en el 30% de las muestras para los suelos, repito, de Magdalena y la Guajira, que es una cifra relativamente alta. En aluminio, que sería el factor, digamos, más determinante, hemos encontrado un 17% de las muestras presentan niveles de aluminio relativamente altos, ¿sí? Esto, por supuesto, está localizado en algunas regiones porque pues, es bien sabido que aquí normalmente los pH son muy altos, pero de todos modos hay un porcentaje no despreciable, un 30% de suelos fuertemente ácidos y con niveles de aluminio relativamente altos. Desafortunadamente la última gráfica no se ven los datos, pero sí aparecen valores de aluminio de hasta de 2,5 centimoles cargadas por kilogramo. Más de 0,5 ya sería indeseable. Entonces son valores relativamente altos que van apareciendo. Bueno, en general lo que encontraba con la materia orgánica es que prácticamente todos los suelos son deficientes en materia orgánica, lo cual no es una sorpresa, pues es algo bastante conocido, pero sí se los puedo ratificar. Bajísimos los niveles de materia orgánica y eso va a tener unas implicaciones que ahora la vamos a mirar. Un 17% también de las muestras está deficiente en azufre, el excedente, pues el resto, obviamente niveles suficientes y altos en algunos casos. El fósforo, aquí yo hago mediciones en mi laboratorio, mido fósforo Bray 2 y me da unos niveles de fósforo relativamente altos, que es lo que es de esperarse para esta zona y lo que ha sido reportado. Pero cuando yo mido el fósforo soluble, que es un mejor indicador de la disponibilidad del fósforo, ya encuentro una proporción mayor de suelos deficientes en fósforo. Por el método Bray 2, 15% son bajos, pero al analizar el fósforo soluble, que no es tan afectado por las variaciones del pH para este método, me da un 32% de muestras deficientes en fósforo. El calcio, como vamos a ver, esto ahora les voy a mostrar análisis foliares, vamos a tener la oportunidad de contrastar esto. El punto es que aquí tenemos en calcio intercambiable medido con acetato de amonio un 17% de las muestras presentando valores bajos, en magnesio en menor proporción, 11%. En potasio me llamó mucho la atención, 74% de las muestras son deficientes en potasio. Yo no me esperaba eso. Es una cifra bastante alta y ustedes saben mejor que yo la importancia del potasio, pero me sorprende encontrar estos valores tan bajos. El sodio, ya si el sodio estamos considerando lo indeseable que es tener altos niveles y estamos encontrando que 31% de las muestras de suelos que hemos analizado tienen valores de
de sodio mayores de 0.5 unidades, que ya es un nivel que empieza a generar problemas, lo cual no es una sorpresa. La CIC efectiva de estos suelos es relativamente alta, apenas nos salieron un 5% de las muestras con niveles bajos. Y este sí es muy llamativo, el 92% de las muestras tienen niveles de boro bajo, lo cual es muy, digamos, muy alarmante por las implicaciones que esto puede tener en productividad y en la calidad de la fruta. Y aunque no es el espacio para elaborarlo, mucho impacto sí se sabe que tiene el boro en temas fitosanitarios. Plantas deficientes en boro son más susceptibles al ataque de plagas y enfermedades. Entonces aquí hay digamos que hay un potencial para mejorar integralmente el cultivo. Bueno, aquí hay también unos datos sobre la arena, el limo y la arcilla, pero no voy a pasar esto. Vamos a ver los análisis foliares, a ver cómo nos va con estas miradas. Lo que he encontrado es que el 71.5% de las muestras exhiben niveles deficientes en nitrógeno, que es mucho, sí, es demasiado, 71.5%. Recuerden lo que hablé ahora de los bajos niveles de materia orgánica, que está obviamente relacionado con esto. Miren, en cuanto a fósforo foliar, tenemos un 28% de las muestras deficientes en fósforo. 65% de las muestras foliares analizadas deficientes en potasio. 41% de las muestras deficientes en calcio, aunque el calcio intercambiable nos decía que era muy alto el nivel, pero sospechamos que el calcio soluble no vaya a ser tan alto. Ahí vale la pena introducir mediciones de calcio soluble en los suelos, porque podrían ser mejores indicadores de la disponibilidad de este elemento. 28% de las muestras deficientes en magnesio, 69% de las muestras deficientes en azufre, 52% de las muestras deficientes en hierro, 53% de las muestras deficientes en manganeso, en cobre 20%, 64% de las muestras que hemos analizado son deficientes en zinc y 67% de las muestras deficientes en boro. Yo valoro mucho el coger los resultados de análisis de suelos, coger toda esa base de datos y sacarle la mayor información posible, ¿sí? Entonces esto es como el resultado de monitorear esa base de datos. Para el caso de los foliares teníamos 1.173 muestras. Bueno, y aquí les doy otro ejemplo del uso de las bases de datos. Esto sí es en la zona de Urabá, hace algunos años, tal vez unos 4 años calculo, me invitaron un grupo de allá a estudiar la base de datos, una base de datos bastante grande, eran 1000 análisis de suelos, 1000 análisis foliares y 1000 datos de productividad expresada en el peso de la fruta. Entonces todavía más interesante. Entonces, para abreviar esto y no extenderme, les voy a presentar este diagrama en donde podemos visualizar a través de vectores dónde están las variables. Ustedes ven todas estas flechitas, pero centrémonos en un ejercicio interesante que es el peso de la fruta. Aquí lo pueden observar. Desafortunadamente este no me sirve mucho, pero sí se nota en el centro el peso de la fruta es un vector que viene hacia la izquierda de ustedes. Bueno, el punto es que con este método estadístico, la idea es tratar de buscar cuáles son los vectores que están orientados a la misma dirección del peso de la fruta, es decir, los vectores que tienen sus flechas orientadas también hacia la izquierda.
esos son los que están aportando positivamente al peso de la fruta. Y eso puede sonar muy duro para el productor, pero desde la perspectiva nutricional y el manejo de suelos tiene todo el sentido. Que cuando nosotros tenemos excesos de potasio, generamos un desbalance nutricional y hacemos que menos calcio y menos magnesio llegue a la planta. Por eso nos muestra esta base de datos que a más calcio y más magnesio se mejora el peso de la fruta. Desafortunadamente, hay un reduccionismo muy grande de pensar que el potasio es el que da la productividad y es el que llena. Y seguramente contribuye, yo no voy a decir que no, pero es un balance, no un elemento, es un balance nutricional lo que permite que una fruta se desarrolle completamente, ¿sí? Y alcance calidades adecuadas. Miremos a ver qué nos dijo los análisis foliares. Entonces, ubiquemos aquí el peso de la fruta. Miren, en este caso el peso de la fruta, lo tengo el vector hacia la derecha, ahí lo pueden ver. Miremos qué elementos están asociados con ese peso de la fruta. El incremento del peso de la fruta está asociado con el calcio foliar, con el azufre foliar, con el manganeso foliar y con el magnesio foliar. Y ayúdenme a buscar el potasio foliar, ¿sí? ¿Dónde está el potasio? A la izquierda. Se opone completamente al peso de la fruta. A más potasio foliar y más saturación de potasio en el suelo, había menos peso de la fruta. El punto en esto también, como yo se los decía a estos agricultores, esto no es un criterio, esto no es algo que a mí me gusta, no es algo que yo quiero plantear. Eso es lo que están diciendo, como están hablando las plantas a través de estos análisis. Y no es que el potasio, yo vaya a cambiar pues la perspectiva de que el potasio es dañino, no, es el balance lo que necesitamos lograr. Pero si nos concentramos solo en ponerle la atención a un solo elemento, los otros se desbalancean, se vuelven limitantes y por eso entonces tenemos esta situación. Ahora, identificada la situación, pues ya sabemos por dónde orientar el programa de fertilización y pensar entonces es que aportes, y esto es específico pues para esas fincas en Urabá, era el calcio y el magnesio lo que se debía promover. De hecho, eso fue lo que se hizo y se mejoró mucho la producción. Pero yo vuelvo, el punto más relevante que quiero resaltar es a utilizar la información que nos dan los análisis de suelos. Si nosotros solo hacemos los análisis de suelos para cumplir unas certificaciones, estamos desperdiciando una información muy, muy valiosa. Bueno, ahora voy, después de dejar esto como una introducción, a hablar un poquitico más de ese diagnóstico de la salud del suelo, que bien nos han dado como algunas menciones anteriores, y el diagnóstico de la salud del suelo es complementario a los manejos al diagnóstico de la fertilidad del suelo. A ver, por salud del suelo vamos a entender como la capacidad que tiene un suelo de funcionar como parte de un ecosistema, de tener vida en su composición, de funcionar como un ecosistema vivo que nos permite tener productividad. No es solo tener una riqueza biológica allí, sino ser productivo y ser sostenible a través del tiempo, ¿sí? Y generar salud ambiental, humana, etc. Esto ha implicado, hay varias aproximaciones, pero casi todo el mundo ha llegado a fusionar dentro de un diagnóstico lo químico, lo físico y lo biológico. Y allí lo que alcanzamos a ver es que se intersectan en un área que sería, digamos, la salud del suelo, para ponerlo en una forma muy simbólica. Bueno, ¿por qué hacer esto?
físicamente no es químicamente no es suficiente saber lo que tiene el suelo. Hay que ver qué tiene física y qué tiene biológicamente, pero integrarlo. No es abandonar los aspectos químicos, no, es hacer la integración. Bueno, los monitoreos de entrada son mucho más amplios. Uno puede tener lotes de hasta 50 hectáreas para hacer monitoreos de los aspectos químicos, físicos y biológicos de entrada. Y lo importante es escoger unas propiedades físicas, químicas y biológicas que los utilicemos posteriormente como unos índices. Entonces podemos escoger, y ahí hay que aprovechar mucho el conocimiento local, la experiencia que se tiene, de reconocer cuáles son las variables que queremos utilizar. Entonces, típicamente se escoge la densidad aparente, el tamaño de agregados, estabilidad, la dureza superficial y profunda y la infiltración básica. En cuanto a las propiedades químicas, pues las que mencionamos anteriormente, y se pueden incluir silicio, metales pesados, conductividad eléctrica, sodio, mientras que en otras partes puede que no sea tan estrictamente necesario monitorear algunas de ellas. Y las propiedades biológicas incluyen los contenidos de materia orgánica, el carbono activo, que es una porción de la materia orgánica que utilizan los microorganismos, la respiración microbial, la colonización micorrizal, el nitrógeno mineralizable, el estado de sanidad de las raíces y algunos otros parámetros que ustedes pueden ver y que pueden incluir el conteo de algunos microorganismos. La idea es con esto es detectar cómo está funcionando el suelo biológica, química y físicamente. Bueno, voy a pasar rápido por aquí. En medio de muchas de las cosas que hay que ir generando y en algunos trabajos de investigación que he venido dirigiendo, quería no perder esta oportunidad. Miren, es para que reflexionemos sobre algo. Aquí estábamos haciendo unas incubaciones de cal, estábamos aplicando cal hidratada a un suelo de Urabá. El pH aumentó, listo. El aluminio disminuyó, no es sorpresa. El calcio soluble aumentó, tampoco es una sorpresa, pero miren que hay la oportunidad de medir calcio soluble. Pero lo más interesante es que conforme estábamos aplicando la cal, se nos aumentó el nitrato, ¿sí? Al aumentar el nitrato, no el amonio, sino el nitrato, y no se aplicó, solo se hicieron aplicaciones de cal, lo que estábamos visualizando es la activación de bacterias nitrificantes que nos convierten el amonio de la materia orgánica o el que apliquemos y nos lo convierte en nitrato. Entonces, el manejo químico, digámoslo así entre comillas, nos puede llevar también a mejorar los aspectos biológicos, que normalmente hay una separación mental, a veces, muchas veces creado desde las universidades, valga la pena decir, y de los gustos que tenga el que está ayudando a formar las siguientes generaciones de profesionales. Pero esto hay que integrarlo, ¿sí? Entonces allí veíamos claramente cómo nosotros químicamente podemos impactar positivamente aspectos biológicos, ¿sí? Como lo vamos a seguir viendo. Bueno, aplicaciones de materia orgánica. Entonces muchas veces se habla de la materia orgánica y a veces hay una mayor concentración en el costo, y lo entiendo, no soy ajeno a esa preocupación, pero mire, usted no solo aplica materia orgánica para aportar nitrógeno, como muchas veces se simplifica, sino que es que las adiciones de esta materia orgánica nos neutralizaron el aluminio, ¿sí? Y entonces eso tiene unas implicaciones en que también estoy teniendo efectos favorables sobre lo que podría ser una enmienda. Entonces, en vez de visualizar solo el costo de la materia orgánica, pues miro también cuáles son los beneficios. Y el fósforo también se aumenta cuando aplico materia orgánica compostada, y eso será variable según la materia orgánica,
también mejoro el fósforo. Entonces, no hay que pensar solo en lo costoso que es una materia orgánica, sino en los beneficios y cómo puedo, asociado a esos beneficios, pues seguramente hacer ajustes dentro del plan de encalamiento y o el de fertilización. Bueno, retomo aquí estos temas. Aquí estoy visualizando unos indicadores, unas propiedades químicas que se me van a volver indicadores. La gracia que tiene este desarrollo de indicadores es prácticamente transformar la variable y no pensar en términos de la variable, que estaría en el eje de las X, sino un indicador que va de 0 a 100. ¿Qué es 100 para un pH? pH de 6 alrededor puede estar siendo una condición muy adecuada. Esto es como ir transformando. Y lo mismo con el potasio, lo que veíamos ahora. Yo puedo tener bajos valores de potasio y si van aumentando, alcanzo un nivel adecuado allí, tengo 100 puntos, pero si tengo excesos de potasio, ya sabemos qué es lo que nos va a pasar, ¿cierto? Entonces, la idea es hacer una transformación para tener esto en términos no de las propiedades, sino de los indicadores, lo cual facilita y se vuelve más intuitivo para la interpretación, porque pues hay unas variables que tienden a ser confusas, lo mismo las centimoles cargadas, las decisiemens, muchas variables pueden ser confusas, pero si lo transformamos de 0 a 100, para efectos del diagnóstico, quiero insistir en eso, pues podemos hacer algo más simplificado. Aquí algunas variables físicas, en donde también tenemos a través de algunos estudios que hemos relacionado los valores de densidad aparente con los indicadores. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, valores de densidad aparente cercanos a 1,5, 1,4, tiene muy bajos valores de la variable como indicadora. Y cercanos a 1 gramo por centímetro cúbico, ya tenemos valores más altos. El diámetro ponderado medio, la dureza superficial. Entonces, a partir de trabajos de investigación hemos venido como calibrando esa conversión de variables. La gran mayoría pues, de estos datos son hacia la zona de Urabá. Aquí perfectamente se podrían hacer muchas cosas. Aquí hay otros estudios de mediciones de materia orgánica, colonización micorrizal, presencia de algunos microorganismos en grupos funcionales, los hongos formadores de micorriza. Me encanta mucho esta imagen. Mire la raíz fina con sus pequeñísimos pelos radicales y miren todas las hifas transparentes, espero que las puedan ver, que son los hongos formadores de micorriza. Y que el hongo micorrizal va a extender la capacidad que tiene la raíz de absorber nutrientes. Si un nutriente está ubicado en este sitio, difícilmente esa raíz la puede tomar, pero el hongo micorrizal sí podría absorberlo y lo va transportando y se lo entrega a la raíz. Entonces esas son las bondades de tener hongos formadores de micorriza. También se puede monitorear en las raíces, no del banano obviamente, sino de quizás cultivos de cobertura, la presencia de bacterias fijadoras de nitrógeno o un estado general de cómo luce la raíz, una raíz sana versus una raíz muy enferma. Estas son mediciones de raíces en San Juan de Urabá de plátano, y aquí lo que hacíamos simplemente era coger un analizador de esta imagen y que nos diera qué porcentaje de la raíz estaba de colores claros, blancos, digámoslo así, y qué porcentaje era de colores oscuros, que denotaban una pudrición del sistema de raíces. Aquí teníamos apenas 30% del área en color blanco, entonces el indicador era muy sencillo de asignarle 30 puntos sobre 100 posibles al estado de sanidad de la raíz. ¿Sí? Aquí había muchos problemas, por ejemplo, de nemátodos, ¿sí? Entre otras cosas. Aquí indicadores de materia orgánica, indicadores de colonización micorrizal, ¿sí? Y entonces, a partir de estos indicadores podemos construir ya un informe con más integral. Allí tendríamos también utilizando esta escala de
de semáforos. Rojo, si el indicador es bajo, denotándonos una deficiencia, pero más que todo una condición restrictiva, ¿cierto? Amarillo, si está en un estado crítico, entre 30 y 60 el indicador. Y si está más de 60 es una condición favorable. Esto puede ser un tanto arbitrario porque podríamos tener o más divisiones o cambiar esos valores. Pero de eso se trata pues como de ir construyendo en una primera aproximación estos parámetros. Y aquí está un informe para plátano que hicimos en la zona de Urabá. Y mire, ya no me voy a desgastar hablando de valores de las propiedades del suelo, sino que voy a hablar de los indicadores. Es más, voy a hablar de los colores para simplificar y para que hagamos esto más intuitivo. En la parte superior vemos los análisis físicos, luego lo químico y luego el componente biológico y orgánico. En la parte física yo puedo detectar allí una baja capacidad de retención de agua, una baja proporción de macroporos, en cambio tiene una alta proporción de microporos, y tenemos una dureza superficial que está en rojo, que es lo más grave. El suelo está, de alguna forma, está compactado en los primeros 20 centímetros. Ahí es donde físicamente estamos encontrando los problemas. Químicamente estamos encontrando un bajo valor de potasio, bajos valores de zinc y de boro, y ya miren en la parte intermedia los colores amarillos, hay un bajo nivel de fósforo, de azufre, de hierro, manganeso, ya, hasta ahí. Que son cosas que si se quiere son un poquitico más manejables, pero el tema físico es el que nos está imponiendo muchas cosas allá negativas que no se resuelven aplicando más fertilizantes. Si la planta tiene restricciones para generar una raíz eficiente porque está enferma o porque el suelo está adensado, pues entonces va a tener ese limitante, ¿sí? De no ser tan eficiente tomando los nutrientes intermedios, críticos, pues que nos sugieren también deficiencia, pero no tan grave como la de zinc y boro, bajos contenidos de materia orgánica y baja respiración microbial como dentro de lo más grave, ¿sí? Entonces ahí estoy viendo que los problemas no solo vienen de los aspectos químicos, que son los que más hemos monitoreado históricamente. Esto sí es para banano en Urabá, físico, químico y biológico. Miren, resalto mucho, miren lo químico, verde, y uno amarillito que es una deficiencia de zinc, que presumiblemente la podemos resolver rápido. Pero lo otro, tenemos suelos con alta densidad aparente, con alta dureza superficial, no profunda, con problemas de infiltración. Y en la parte biológica tenemos raíces activas sanas en un bajo nivel, miren el color rojo, baja colonización micorrizal, baja presencia de microorganismos solubilizadores de fósforo y de bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces, finalmente, yo puedo visualizar en este suelo en particular la gran problemática en lo físico y en lo biológico. Y yo puedo aplicar fertilizantes de mantenimiento, pero las raíces están enfermas y el suelo está compactado. Entonces yo no logro obtener los mejores resultados si yo no mejoro los aspectos físicos primero y yo diría biológicos después. ¿Y por qué lo pongo así? La gran mayoría de microorganismos que nosotros queremos utilizar en los suelos, dígase Bacillus subtilis, micorrizas, tricoderma, son microorganismos aeróbicos, necesitan oxígeno. Entonces, si yo no tengo un suelo que tenga unas buenas condiciones de oxigenación en lo físico, los microorganismos que yo inocule no van a ser tan funcionales. A veces hemos aplicado algunos microorganismos, por ejemplo un Bacillus subtilis en el suelo, y en un suelo muy ácido, con mucho aluminio, en cuestión de una semana se ha muerto el 90-95% de la población, porque no es tolerante al aluminio. Normalmente los mismos factores establecidos para las plantas
sirven de una manera general para los microorganismos, pH. A ver, los microorganismos necesitan nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, molibdeno, hierro. Estamos hablando de requerimientos muy similares. Pero el elemento más importante que yo visualizo para las raíces y para los microorganismos es el oxígeno, ¿sí? Afortunadamente ese es gratis. Lo que tenemos es que crear las condiciones en el suelo para que el oxígeno se infiltre, ¿sí? Y ya así pueda descomponer esa materia orgánica que adicionamos, para que se establezcan mecanismos, se desarrollen mecanismos de resistencia de las raíces, para que los antagónicos que estamos aplicando sean funcionales, nos estimulen las raíces, nos aumenten los pelos radicales, etcétera, etcétera. Entonces, es ese orden que yo planteo, físico, químico, y ahí sí pongámosle lo biológico. Yo, teniendo un suelo compactado, no justifico la aplicación de microorganismos, de micorrizas. No vale la pena. Es invertir mal el dinero. Es mejor corregir los temas de compactación, que es también todo un reto, y ya cuando hayamos mejorado eso, ya sí pensemos en los microorganismos. Y por ahí derecho en los fertilizantes. Mi aproximación no pone en contradicción microorganismos y fertilizantes, tampoco enmiendas. Como les digo, los requerimientos tienden a ser similares. Entonces, si yo neutralizo el aluminio y mejoro el pH en esos suelos ácidos, pues sencillamente le estoy dando la posibilidad para que Bacillus o para que Azospirillum brasiliensis, otra bacteria de interés, puedan colonizar, prosperarse y ejercer las funciones que nosotros queremos que ellos tengan en el suelo. Bueno. Sigo con otros suelos. Aquí también se repite lo de la deficiencia de zinc, boro, problema de dureza superficial, estabilidad de los agregados también con problemas. Muchas de esas cosas se resuelven de nuevo con la materia orgánica, ¿sí? Con la materia orgánica que podamos poner en los suelos podemos mejorar algunos de esos aspectos físicos, pero no es solo poniendo la materia orgánica, seguramente hay que hacer labores de subsolado o el Hércules, que combinados con la materia orgánica, pues ya pueden ser más efectivos. Y miren, aquí biológicamente tenemos muchos problemas. Dominan los colores rojos y los amarillos sobre lo verde en esa parte biológica. Entonces, en la medida en que nosotros podamos integrar el diagnóstico, ya podemos saber dónde ponemos los esfuerzos, ¿sí? Aquí voy a presentar de una forma general unos estudios también en banano en la zona de Urabá y que se repite mucho. En la parte física, problemas de inestabilidad de agregados, una baja proporción de macroporos. Aquí tenemos un alto nivel de aluminio, un bajo nivel de fósforo y zinc y boro deficientes. Y la parte biológica, pues ahí ustedes pueden ver, eso predomina los colores rojos y amarillos. Allí, esto eran en lotes diferentes de una misma finca, una situación similar, se van repitiendo. Mire la parte biológica, la parte física, allí tenía inestabilidad de agregados, unos suelos que en las pruebas pues, que hacíamos se destruían los agregados. Entonces, de nuevo, se corrige no es la palabra, se pueden manejar los temas con materia orgánica. La capacidad para retención de agua, pues muchas de estas cosas pasan por adicionar materia orgánica y utilizar cultivos de cobertura. Uno de los temas muy interesantes que tuve la oportunidad de visualizar con José Hugo Londoño es suelos cultivados aquí en la región con banano que no tenían coberturas. Podía uno hablar de contenidos de materia orgánica del 1%.
pero suelos con coberturas vegetales podíamos estar hablando, José Hugo, no sé, 2,5% hasta 3% de materia orgánica. Pero si usted quiere pasar de 1 a 3% de materia orgánica aplicando compost, pues seguramente habrá que vender parte de la finca, ¿cierto? No, se puede construir a partir de estos cultivos de cobertura. Allí se puede tener los hongos formadores de micorriza, no es un programa de estarlo adicionando como con los fertilizantes, ¿no? Hay inestabilidad de los agregados, entonces de nuevo establecer cultivos de cobertura es lo que se recomienda allí. Usar mulch. En algunos cultivos de banano, ya al interior, veía yo en esta sequía que tuvimos, los que tenían mulch, los que intencionalmente se había recogido mulch alrededor de las plantas, podían tener 40% de humedad, algunos suelos. Y algunas plantas que intencionalmente no tenían mulch están en 15% de humedad. Yo con 40% recomiendo fertilizar, pero con 15% no. Entonces, hasta el hecho de tener cultivos de cobertura, materia orgánica, me da la oportunidad de seguir haciendo un plan de fertilización, que en muchas épocas del año, si no tenemos los riegos, como sucede en buena parte de Urabá, pues no se puede fertilizar y se desaprovecha esa oportunidad de fertilizar. Y aquí hay unas recomendaciones generales. Esto, por supuesto, esa información queda disponible para que la puedan consultar y revisar. Yo he utilizado tengo que hacer ese reconocimiento de esta aproximación de los estudios de salud del suelo, lo que ha desarrollado la Universidad de Cornell. Más que arrancar de cero, pues me he pegado en su aproximación y muchas de las cosas que he tratado de hacer, por decirlo, considerar y escoger variables de interés en los suelos tropicales y en los cultivos tropicales para hacerlo pues, que tenga más sentido desde la perspectiva de los cultivos y los suelos que nosotros manejamos. ¿Sí? Entonces, definitivamente, el tema de raíces es central en estos estudios. A mí me deja mucha inquietud el tema de los nematodos. Pues he tenido la posibilidad de compartir esas inquietudes, porque yo siento que es muy común, por ejemplo, lo hablo por mi experiencia en lo que he visto en Urabá, raíces escasas, enfermas, altos niveles de nematodos, restringidos. Ellos recomiendan tener 90 gramos, a veces hasta más, gramos de raíces en esas cajuelas que se hacen al frente del hijo. 90 gramos de raíces. Las raíces están entre 20 y 30 gramos. O sea, estamos a una tercera parte o menos de las raíces que se podrían tener en algunos lotes que hemos inspeccionado. Entonces hay que trabajarle mucho a ese tema. Lo de las coberturas, como les digo, me parece muy clave ese manejo. Y bueno, ya con esto termino mi presentación. No sé si hay espacio para algunas preguntas o algunas intervenciones. Ya con esto concluyo. Gracias por su atención, muy amables.